Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles como cada semana. Para mí es un honor presentarles a este invitado que no solamente admiro su trabajo, sino que hoy viene a hablarnos de un tema que me encanta porque el miedo tiene dos caminos, te paraliza o puede ser un puente a tu libertad. Así que Mario Guerra, bienvenido Muchas con esta gracias. nueva propuesta del otro lado del miedo. Es correcto, sí, sí. El miedo. Hoy en día hablar del miedo es muy importante porque creemos que el miedo es algo natural y hasta cierto punto sí es natural, Ujú. pero puede que si pasamos ese punto puede estar arruinándonos la vida. Sí, cuando el miedo se desborda se convierte en terror y ya el terror nos paraliza o nos desvía del camino. Y yo comparo, y por eso hasta la portada del libro inclusive, la vida como un camino que de pronto nos topamos con una cueva que está en una gran montaña que no podemos saltar, no podemos rodear y lo único que hay que hacer es atravesarla, cruzarla. Pero nos da mucho miedo, por lo que en esa cueva vamos proyectando. Hay voces que nos dicen, no vas a poder, es muy peligroso, te va a pasar esto. Y entonces nos quedamos ahí, nos quedamos en Ujú. la entrada de la cueva y no habría problema en quedarse a acampar ahí el resto de la vida. El problema es que la vida sigue, que el camino de la vida sigue y quedaría incompleto si nos detenemos ante estas posibilidades. Yo no digo que en la cueva no haya cosas que son de alguna manera peligrosas Ujú. o desconocidas, pero atravesarla nos hace seguir el camino de la vida. Y nos hace disfrutar más la misma vida. Claro, Pero entonces nos estaríamos perdiendo de la misma vida así al es. quedarnos en esa cueva. Sí, nos quedaríamos en una vida incompleta, nos quedaríamos en una vida a medias y sobre todo con los proyectos y los sueños inconclusos, justamente porque ya no continuamos caminando. Creo que cada vez, por cómo está la situación, y más en nuestro país, la gente está llena de miedos. Claro. Este libro evidentemente nos podría ayudar a no vivir en ese caos, en esos miedos. Pero tú, Mario, ¿qué le dices al público? Porque el miedo, pues es evidente que lo tenemos que palpar, pero no es conveniente que vivamos ahí. No, no es conveniente. De hecho, el miedo tiene una función, la función de protegernos, y protegernos es llevarnos a la acción. Ujú. Protegernos a la manera de resolver lo que se esté presentando. Y ya puede ser de varias maneras. Uno, pues afrontando lo que venga, evitándolo si es posible, y a veces hasta adaptándonos temporalmente a una situación que no podemos cambiar, en lo que reunimos las habilidades y las competencias para hacer algo diferente. Nos Ajá, está pasando actualmente con esta cuestión del coronavirus, por sí. ejemplo, donde la gente tiene miedo de que llegue y qué es lo que va a pasar. Bueno, pues habría que tomar medidas. Ya en muchos lugares hay carteles que dicen, lávense las manos, usen Sí. cubrebocas, no saluden, si se Ujú. presentara esta epidemia por acá. Es que hay miedo de todo, Mario. Hay miedo por la inseguridad, hay miedo por la salud, hay miedo, las mujeres tienen miedo. O sea, entonces, ¿cuál sería ahí la solución? Mira, yo creo que efectivamente tenemos que poner manos a la obra respecto a las cosas que nos están causando miedo. Ahora con el tema de las mujeres, bueno, se están haciendo cosas, movimientos Sí. para tratar de cambiar esa situación, para que quien se supone que nos tiene que proteger de alguna manera, que es el gobierno, pues haga algo diferente con los perpetradores y eso ya en sí mismo da la sensación de que estamos haciendo algo. Ya no estamos indefensos en la casa, guardados, encerrados, sino que estamos procurando hacer algo. Que tenemos miedo porque la economía se deteriore, bueno, pues sigamos trabajando de alguna forma o hagamos estrategias Ujú. precisamente, ¿no? Es como si yo tengo miedo que vengan los de la tarjeta de crédito a embargarme, pues lo que tengo que hacer es conseguir dinero para pagar y Claro. quitarme esa deuda de encima. Entonces, el miedo nos mueve a actuar. Lo malo es cuando el miedo no nos mueve a la acción y se transforma en ansiedad. Ok. Entonces la ansiedad es tener un gran miedo y sentir que no se tiene la posibilidad de hacer nada o nada de lo que se haga va a cambiar la situación actual. Que eso puede pasar en una persona que tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, Sí. que bueno, pues no se puede arrancar la enfermedad y uno dice, bueno, entonces toda persona con una enfermedad terminal va a caer en la ansiedad. No necesariamente. Si la persona resignifica o de alguna manera reacomoda este hecho de la vida como, bueno, pues si ya tengo esta enfermedad, voy a procurar hacer algo para poder estar mejor, curarme si es posible y si no, vivir libre de dolor y angustias y ir cerrando asuntos. Esas oportunidades el Ujú. miedo nos puede dar en las situaciones más extremas. Hasta cierto punto en nuestra vida hemos ido como alimentando el miedo. Es como ya lo hiciéramos como, o sea, tenemos miedo a hacer cosas, tenemos miedo a salir de nuestra área de confort, tenemos miedo a muchas cosas. Y ese es un mecanismo natural ya de la mente porque así lo hemos estado como trabajando. Pero ¿de qué manera lo podemos cambiar? ¿Hay algún ejercicio? Porque mucha gente ni siquiera sabe que está paralizada en su miedo porque ha alimentado unos hábitos.
¿no? Claro, es que mira, lo alimentamos desde niños. ¿Qué nos han enseñado del miedo? Hemos tenido muy mala relación con el miedo y le hemos hecho muy mala publicidad. Desde niños nos han enseñado, no tengas miedo, Mm, no pasa nada, esto no duele, no te quejes, no es para tanto. Entonces, obviamente, si nos enseñan que tener miedo es cosa de cobardes, que tener miedo es cosa de débiles, que sentir miedo es una cuestión como si fuera un defecto, pues claro que lo vamos a sentir porque somos humanos, nada más que lo vamos ocultando, lo vamos negando, lo vamos sepultando y eso hace que no sepamos cómo manejarlo y luego lo traducimos de maneras muy raras. Yo he tenido pacientes que me dicen, fíjate Mario que ya estoy dudando, yo pienso que ya no me quiero casar, me iba a casar pero ya no me quiero casar. Le digo, ¿ya no quieres o tienes miedo? Se quedan pensando, no, sí tengo miedo. Es que fíjate Mario que no quiero ir a mi examen porque ya pensé que mejor no lo voy a hacer, ya no quiero estudiar esta carrera. ¿De veras ya no te gusta la carrera o tienes miedo? ¿No te gusta socializar o tienes miedo? ¿No te gusta cambiar de trabajo y dices que estás muy a gusto ahí o realmente tienes miedo? Entonces, poder reconocer el miedo nos permite hacer algo con él, mientras lo estemos sepultando de desinterés, de apatía, de no, pues yo soy muy valiente, a mí no me pasa nada, pues difícilmente vamos a poder hacer algo con él y va a seguir de alguna manera constantemente en nuestra vida. Tú lo dijiste muy bien, no deberíamos vivir con miedo y para no vivir con miedo primero debemos reconocer que lo tenemos en mayor o menor medida y después poner manos a la obra para resolver lo que sea que nos esté causando miedo o poder de alguna manera ver qué nos estamos imaginando. A un niño que me dice le tengo miedo a la oscuridad, ¿de qué sirve que yo le diga no tengas miedo? En la oscuridad no hay nada, porque el miedo va a seguir. ujú. Primero, ¿cómo le digo no tengas miedo? Lo Sí, tiene. es una Yo sensación, le una puedo decir, a emoción. ver, ¿qué te imaginas que hay en la oscuridad? Ujú, Y ya cuando me diga, a veces hasta no sé qué hay, yo sé que se imagina algo. Y ujú. eso que nos imaginamos generalmente no es bueno. Y Sí, generalmente nos persigue y nos va a claro. hacer daño. Entonces decirle, mira, si yo tuviera la creencia de que en la oscuridad hay cosas que me hacen daño, tendría tanto miedo como tú. Ujú. Déjame que te ayude a distinguir lo que te asusta de lo que es peligroso. Generalmente la oscuridad en sí misma por la oscuridad no es peligrosa, sino lo que tú te imaginas como un niño que habita en la oscuridad. Y entonces empezar a relacionarnos con el miedo de esta manera, Mm, distinguir lo que asusta de lo que es peligroso y reconocer que se tiene para poder actuar en consecuencia. ok, porque a final de cuentas el miedo es, por ejemplo, si ahorita entra aquí un tigre, pues todos vamos a correr a resguardarnos, ¿no? Hasta ahí el miedo es natural. Y bueno, Y porque, bueno, porque si entra el ajá, tigre no va a quedar a ver si porque el me... miedo me va a llevar a salvarme, Claro. ¿no? Pero ya pasando de esos grados, pues ya entonces hay que hacer un trabajo y acercarse a especialistas como son ustedes, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo que si entra un tigre, tú y yo nos echemos a correr, Claro. o a lo mejor hasta nos paralizamos, ¿no? Si el tigre no lo vemos tan atacante y nomás que entra husmeando, pues a ver si no nos hace nada, porque aparte aquí, ¿para dónde corremos, no? Bueno, pero Entonces, suponiendo que sí, no, hubiera. a veces podemos paralizarnos por el miedo, y Sí, a sí, veces sí. conviene paralizarse por el miedo cuando ese paralizarse, por ejemplo, en el caso de si empezamos a oír balazos, a veces vámonos pecho a tierra, Claro. ¿no? Porque eso nos puede salvar la vida. Sí. Entonces, por eso te digo, el miedo nos mueve a huir, a O paralizarnos paralizarnos. temporalmente o adaptarnos a una situación. Pero no es lo mismo esto que entrar el tigre realmente a que nos imaginemos que va a entrar un tigre. Que Ok. en cualquier momento el tigre me va a saltar Ah, y que yo temer. voy caminando en la calle y oigo algún ruido y pienso y viene el tigre. Y me meto a mi Mm, casa a dormir y en las cobijas estoy pensando que un tigre va a saltar y eso ya se eso convierte ya es porque ya problemático. no es el tigre. Es lo que mi mente proyecta en la forma de un tigre sobre todas las cosas que me dan miedo. El miedo en específico se puede volver un gran tirano. Y esa es la relación que tenemos que tener con el miedo. La relación con el miedo debe ser la de un ayudante, la de un guardián que nos protege y nos previene de lo que es peligroso. Ujú. Pero cuando al miedo le damos el control de nuestra vida, el miedo no está capacitado para controlar nuestra vida, no está capacitado para ayudarnos a tomar decisiones por nosotros. Entonces el miedo, pues claro que va a tomar decisiones muy drásticas, como encerrarnos para siempre o correr al infinito sin parar hasta que el peligro se vaya, pero no Claro, se va a ir porque lo estamos proyectando. claro. El mayor miedo del ser humano es el miedo a la muerte. Creo yo que si ese es el mayor miedo, pues entonces la muerte nos invita a vivir, ¿no? Sí, Porque eso es claro. algo, es lo más seguro que tenemos. Sí, Pero ¿por qué el ser humano le tiene un gran miedo y no vive? porque el miedo es el miedo a ya no ser, el miedo a que todo se extinga. La muerte, y lo habla en un capítulo del libro, es uno de los Sí. 4 miedos profundos. Ujú, Uno es el miedo a la muerte, por supuesto, el miedo a la libertad, por saber que las decisiones que tomemos tienen consecuencias y que son nuestras decisiones, ujú, el miedo a que la vida no tenga sentido, que estemos aquí nomás por estar, claro. y el miedo al aislamiento, a la soledad profunda, a saber Mm, que tal vez en cierto momento del día, y que es muy común que suceda si lo pensamos, ujú, tal vez en este momento que estamos tú y yo hablando, ujú, la gente que nos quiere no esté pensando en nosotros en este momento. Tal vez en los mm, próximos 2 minutos sí, sí. pero saber que en este momento puede ser que nadie esté pensando en mí Ujú, es un poco aterrador. Pero regresando al tema de la muerte,
Es natural porque los seres humanos hemos creado sistemas de creencias, sistemas religiosos para apaciguar este miedo a la muerte, Ujú. para decir, después de la muerte hay algo y tiene que ser algo mejor. Así como en la oscuridad hay algo y no puede Sí, ser bueno, bueno, en el más allá existe y tiene que ser algo bueno, hasta que nos metieron por ahí también la idea de que si no nos portamos bien, entonces va a ser algo muy malo y va a ser para siempre. Ese terror nos ha hecho construir estos sistemas. De hecho, las personas que tienen una gran afiliación espiritual, no ujú, necesariamente religiosa, tienen un menor temor a la muerte, ujú. porque saben que o creen que después de esta hay algo y tiene que ser bueno. Entonces, sí, el miedo a la muerte es un gran motor. De hecho, lo decía el mismo Aristóteles, de Platón, perdón, Platón es el que decía, todos los días habría que pensar en la muerte, no como algo macabro, sino como un motor que nos diga, no tienes tiempo que perder para vivir la vida. Así es. Entonces, a estas meditaciones que se hacían en la Edad Media o en las Ujú. épocas shakespearianas con un cráneo humano, en el ser o no ser, bueno, Ajá, ver un cráneo humano o una imagen de un cráneo sí, es el recordatorio de la muerte, de la propia mortalidad. claro. Entonces, verlo así, decir, "Vete, ese es mi Ujú. futuro. Sí, Entonces, me tengo que apurar a vivir. Y no apurarse a vivir no es la acumulación de riquezas ujú. materiales, sino apurarme a mantener mis vínculos amorosos, afectivos, con mis amigos, con mi familia, con la gente A que estar amo, bien a estar contigo. bien Ujú. espiritualmente también, porque al final los seres humanos desarrollamos una espiritualidad y también queremos estar en paz con eso. Nos da mucho miedo pensar, híjole, las cosas que he hecho, qué tal que Sí, un día se paga. Ahora, últimamente lo decimos con estas cosas, el karma, ¿no? sí. Y hasta tenerle miedo al karma, pues Mm, puede movernos a tener otro tipo de acciones. claro. ¿Por qué elegiste el tema del miedo para este libro? Mira, yo creo que es un libro que ya, un tema que ya tenía yo ganas de hacerlo. Yo creo que también reconocerme como humano y reconocer mis propios miedos es una pregunta que me hacen recurrentemente. Tú, Mario, como terapeuta, ¿no tienes miedos? ¿Y qué haces con tus Ujú, miedos? Yo, pues lo claro. que la gente hace, ¿no? Ponerse a salvo si puede, resolver si no, pero reconocer que por supuesto que tenemos miedos. Yo creo que me lleva esto a tratar de reivindicar el miedo, a que formemos una relación con el miedo porque está presente en nuestras vidas, Ujú, está presente desde niños, cuando un niño dice, híjole, creo que mis papás ya no me van a querer, me van a dejar, o voy a reprobar y me van a castigar. sí, Y está presente en la vida adulta, donde, ¿qué será cuando envejezca? ¿Iré a tener el dinero suficiente? ¿Me iré a quedar solo, sola? Está presente en la vida cotidiana, con las cuestiones de delitos, con la economía, con la violencia. Entonces, si es algo que está tan presente, creo yo que tendríamos que hacer una mejor relación con él, igual que con la muerte, ¿no? La ujú, muerte es inevitable, la muerte es universal, la muerte es irreversible, y el miedo forma parte, forman una pareja muy interesante, la muerte y el miedo. sí. Creo que tendríamos que hacer una relación distinta con todo lo cotidiano que nos va asustando. El miedo es una latente que tenemos todos los días sin importar las circunstancias. Y Mario Guerra nos dice, el miedo no es tu enemigo, es un gran aliado que te avisa de peligros inminentes. No lo evadas, no lo niegues, no lo escondas. Conócelo para vivir con certeza y plena libertad. Mario, antes de irnos, algo que le quieras decir al público. Sí, yo creo que es fundamental, ya sea para nosotros o aquellos que tienen hijos pequeños, poder tener una relación distinta con el miedo, saber qué es, cómo se presenta, cómo se manifiesta, qué hace cuando lo negamos, porque de todos modos se presenta. Y creo yo que conocer, como lo digo en mi primera cita, una cita de Marie Curie, es saber más para temer menos. Mientras más conozcamos al miedo, quizá menos miedo podemos tenerle y convertirlo en este aliado que aspiro que todos tengamos para poder vivir una vida efectivamente con mayor libertad y mayor tranquilidad. Pues muchísimas gracias, siempre es un gusto Muchas tenerte gracias, aquí encantado de conmigo. estar con ustedes. Y yo los invito a que compren de verdad este libro que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo. Regálenselo a un ser querido, a alguien que quieran ayudar, a alguien que amen, porque a final de cuentas cuando vencemos el miedo, vencemos un gran paso para poder disfrutar la vida al máximo. Muchísimas gracias, yo soy su amiga Paloma Villa y nos vemos aquí como cada semana. Gracias.